Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Emil Montes de Oca y Luis Emilio Montes de Oca en Hajime. Un gustazo en saludarlos de nuevo después de un poco de tiempo que no habíamos tenido algo de actividad, pero estamos aquí para tener una plática bastante divertida y bastante amena para ustedes. Sí, estuvimos algo ocupados en algunos eventos por acá que tuvimos en nuestra capital de Morelia, Michoacán, pero bueno, ya estamos de vuelta y para traerle algo atractivo para ustedes. Claro que sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y bueno amigos, el tema de hoy, la armadura del judoka, el yudogi, es nuestro uniforme. Y bueno, hace unos días estábamos por ahí checando que salieron nuevas especificaciones para competencias internacionales, nuevas medidas y bueno, decidimos platicar un poquito acerca del origen, los cambios y todo lo que conlleva la historia del judogi, vaya. Sí, muy importante tocar el tema del judogi, del uniforme y sobre todo ¿no? para la práctica del deporte y otro para la competición. Es muy importante tener el conocimiento del uniforme, sobre todo las reglas para la competencia. ¿Qué uniforme puedes tú portar en una competencia oficial? Y qué judogi puedes utilizar para el entrenamiento. ¿Cuál es el mejor? Las características que tiene. Nuestras marcas preferidas. Exactamente, por supuesto. El cuidado del uniforme, que eso también es primordial. Vamos a comenzar un poquito. Jigoro Kano no solamente fue un pionero en las artes marciales, sino también en los uniformes de las mismas. Él se dio cuenta que para las prácticas de este tipo de artes marciales, como era el Jiu-Jitsu japonés, no había una vestimenta formal. Entonces él decidió, en base a las necesidades de los practicantes de su escuela de judo, el crear un uniforme que les permitiera una práctica bastante cómoda para el judo. Decidió, al principio obviamente el judogi no tenía las medidas actuales, eran prácticamente hacia el codo, el pantalón también era muy corto, entonces en base a fue evolucionando ese tipo de necesidades, se dio cuenta y lo fue modificando, después el hilo de algodón, etcétera. Sí, una de las primeras modificaciones que se hicieron de judogi fue el largo. Al inicio quedaban prácticamente los codos y las rodillas descubiertas. Y bueno, el entrenamiento eran entrenamientos muy fuertes donde todo el mundo salía muy lastimado de las rodillas y los codos, se raspaban, había mucho sangrado en el deportista y entonces eso obligó a que se extendieran el uniforme abajo de los codos, medio antebrazo, igual el pantalón abajo de las rodillas. Esto permitía que no te lastimaras, no te rasparas ni codos ni rodillas. O que pudieras agarrar, ¿no? Exactamente. Me imagino una técnica sí, y no hubiera tanto sangrado en el entrenamiento. No, y que ya pasó a ser como tal el judogi. Mucha gente tiene el término tradicional de kimono. El kimono. Kimono en realidad lo que significa es manera de vestir en japonés. Hay kimonos, obviamente, maneras de vestir para las artes marciales, pero también hay muchísimas prendas que se les puede llamar kimono. El judogi como tal ya es el uniforme para la práctica. De hecho, judogi significa forma de vestir para el arte suave. El judogi, pues bueno, está conformado por la solapa, que es el uwagi, el pantalón, que es por aquí tenemos un pantalón, es el subón, aquí está, y la cinta, que vendría siendo el obi. Esas son las tres partes que conforman el judogi como tal. Ya para una práctica deportiva, el judogi tuvo que ser regulado para competiciones internacionales, obviamente por la IGF. Sí, por supuesto. Una de las regularizaciones que ha ido a lo largo de los años ha sido el largo de las mangas, ¿no? Muy importante para tener un agarre sólido. Esto se ha ido variando en grosor, en distancias, en costuras. Inclusive la costura de atrás, antes la modificaron a 3 centímetros. Antes era tan grueso la forma en que se cerraba el judogi de la espalda que era incómodo. Sí, estratégicamente los fabricantes y los países que
que fabricaban este tipo de uniformes, pues, trataban de sacar ventaja sobre la fabricación de sus uniformes. Entonces, tu selección llevaba un uniforme de 3, 4 costuras, muy ancho, el borde de... Entonces era, por supuesto que había ciertas ventajas, ¿no? en el que pudiera tener un uniforme con características diferentes. Y bueno, el judogi también pasó a tener diferentes colores. Obviamente para la competición internacional únicamente es el judogi azul. Exacto. Y el judogi blanco. Hay otros modelos por ahí de entrenamiento. Inclusive tradicionalmente en algunos dojos japoneses y algunos otros conservadores no permiten para el entrenamiento el uso de judogi que no sea blanco, ¿no? El blanco representaba la higiene y la forma en la que tú cuidabas tu uniforme. De esta manera te decía que tú lo tenías pulcro. Y bueno, la manera en que se modificó el color fue por la competición internacional, ¿no? En una reunión de la IGF, el competidor Anthem multicampeón, Hugh, él propuso que se empezara con un diferenciador. Las competencias antes no tenían 2 colores. Sí, era un poco complicado. A veces el evento... los dos vestidos del mismo judo, movimientos muy rápidos, sobre todo estas divisiones pequeñas que hacían movimientos muy rápidos y continuos, y a veces no se lograba observar realmente quién era el que había hecho la proyección, o igual se equivocaban. Recordamos que en este inicio pues, no habían las cámaras ahora que existen ahora de seguimiento y corrección. Entonces en ese momento a veces era muy difícil definir, entonces se tenían que reunir y se perdía tiempo, y a veces por supuesto que habían algunas equivocaciones. Claro, ¿no? Y el diferenciador era que el judoka, obviamente los dos competían de blanco, uno tenía un cinturón rojo por encima de su cinturón negro, obviamente, y era lo que diferenciaba un oponente de otro, ¿no? Cuando esta propuesta de Anthem se hace como tal a la Federación Internacional, la nación, bueno, muchos asiáticos y entre ellos la japonesa fueron uno de los grandes opositores. No querían que se diera esto, inclusive propusieron que en un inicio que el pantalón fuera el que tuviera una línea tanto azul como roja para así poder diferenciar. Sin embargo, después en años posteriores el presidente en aquel entonces de la IGF, el coreano, empezó a repartir judogis azules para la práctica del judo, que se hiciera popular, y bueno, a final de cuentas se aprobó y hoy es este modelo de competencias que tenemos actual de blanco y azul. Sí. Buena decisión, ¿no crees? Yo creo que es perfecto, sí. A mí me tocó competir con 2 cinturones y realmente era muy incómodo, estar agotado trabajando y tener tu cinturón y arriba el cinturón de color, que a veces era un cinturón grueso, no era un cinturón delgado. En algunas ocasiones ya al final empezaron a usar... Te agarraban también por ahí, ¿no? Sí, no, y se enredaba, se soltaba, y muchos lo usaban para amarrarte una mano, un pie. Era bastante complicado, ¿no? Pero sobre todo muy incómodo, porque cargar eso en el abdomen, los movimientos eran realmente incómodos. Entonces creo que fue una muy buena decisión, ¿sí? El tener el color azul para un evento, eliminar esta cinta de más, creo que fue una buena decisión. Aparte que bueno, se distinguía un poco más en la cuestión de la televisión, y para que bueno, las personas que no tenían el conocimiento pudieran distinguir mejor los movimientos, apreciar mejor los movimientos desde este punto de vista de 2 colores. El que no conocía los movimientos a veces decía, ¿quién tiró a quién? O me pareció. Entonces de esta manera se podía distinguir un poco más los movimientos. Bueno, una vez que se fue popularizando el uso del judogi a nivel mundial, también empezaron las regularizaciones, sobre todo en la forma en cómo
arreglarse el judo-gi, cómo tenerlo para las competencias. Uno de los datos es de por qué el judo-gi se arregla de izquierda a derecha. Es por herencia de los samuráis. En esa época milenaria se decía que los samuráis empuñaban la katana del lado izquierdo. Entonces ellos creían que al poner el solapín por el lado derecho se iba a atorar a la hora de desfundar. Y bueno, eso se fue promoviendo y se fue heredando y se quedó así actualmente. Sí, claro. Bueno, recordemos que la enseñanza del manejo de la espada de los samuráis, bueno, era para derechos, ¿no? Y esta esgrima se enseñaba con la mano derecha. Claro que hay algunos zurdos por ahí que lograron, hay uno de los mejores samurái, era mano izquierda, no recuerdo su nombre, en el transcurso ahí se lo menciono. Y bueno, todos usaban, desenvainaban la katana en su mano derecha, por eso colocaban de este lado. Sí, ese es uno de los datos de por qué. Que se transmitió, ¿no? De generación en generación. Después la Federación Internacional vio el crecimiento del judo, obviamente, y creo que pensaron que realmente tenían que empezar a regular todo eso. Una de las primeras medidas regulatorias de medidas fue que las mangas de la solapa tenían que llegar a la mitad del antebrazo, pero eso no era pues absolutamente nada. Sí, un poco más de la mitad del antebrazo, pero no decía una medida exacta, ¿no? No había un medidor, era puro control de los árbitros, era apreciación, ¿no? Entonces el árbitro más o menos calculaba, así sucesivamente fueron creciendo el judo un poco más, buscando hacia las muñecas, 3 dedos, 4 dedos. Entonces, el grosor, ¿no? Porque también imagínate que les traían una licra. Exactamente, sí, el ancho eran 3 centímetros de ancho al principio. De la manga, que también en unos momentos era un poco demasiado estrecho y eso dificultaba mucho, por supuesto, el agarre. Entonces se veían menos proyecciones. Recordamos que en ese tiempo, en el inicio, no estaba normado el rompimientos de agarre. Podías hacer a 2 manos, con hombro, incluso con la rodilla del pie. Muchos levantaban la rodilla para hacer rompimiento de agarre. Hay muchísimas maneras, más otras que eran no tan legales, pero también, que también la hacía a la gente. Pero fíjate, tienes mucha razón en eso. Yo creo que durante un tiempo se vio un judo muy diferente y a lo mejor la manera de cómo era el uniforme en ese momento determinó el estilo de judo que se popularizara, ¿no? Todo eso del europeo. Claro que sí. Si no te puedo agarrar, no te voy a exactamente. Tirar, me voy a las piernas. Sí, por supuesto que siempre hay modificaciones cuando se te dificulta el agarre. Es una de las características del judoka, ¿no? De estar creando, innovando y tratar de proyectar. Entonces, bueno, pusieron muy de moda los deportistas europeos con las características que tienen ellos y los otros deportes que tienen en sus países, que son las luchas estas europeas tradicionales donde no usan tanto uniforme, ¿no? Entonces empezaron a implementar algunas técnicas que también eran de judo, pero se usaban más en los deportes de este tipo de deportes, que eran luchas... Sí, la lucha kazaja, mongola, georgiana, el sambo. La lucha grecorromana, la libre. Y entonces de abracar ahí surgió el abrazo de oso, estos morotegaris modificados precisamente de este tipo de estilos de luchas, agarres a una pierna, a 2 piernas, todo este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, a medida que se empezaron a hacer los cambios, se dieron cuenta de que había que modificar el judo para que la gente pudiera hacer un poco más de técnicas de judo, porque realmente la gente se preparaba para contrarrestar esto con la situación de agarre. Entonces, con un judo que te permitía romper más fácil, que era más estrecho, más pequeño, era casi imposible producir técnicas. Imposible querer hacer este tipo de técnicas que practicabas con un agarre de judo. Entonces
hubo que hacer esta transformación de alargar el judogi y por supuesto que se eliminan todo este tipo de técnicas. Y bueno, eso posteriormente hablaremos en otro programa de este cambio de este tipo de estilos o técnicas. Yo creo que fue muy justo, ¿no? También de 3 a 5 centímetros de ancho ya es un agarre cómodo. También posteriormente pasó, como les comentamos, de la mitad del antebrazo del hueso de la muñeca, 3 dedos, que eran otros 5 centímetros. Y bueno, las medidas actuales ya te tiene que cubrir absolutamente todo el hueso de la muñeca. Hay medidas muy estrictas de control de tanto el ancho y largo de la falda del judogi, es decir, la parte que está por debajo del obi. También hay una herramienta fantástica que se llama el subotogi. Sí, un medidor de estas. Es más o menos, para la gente que no lo conoce, es una regla que entra literal aquí adentro y si no pasa hasta acá, no compites o te tienes que... Mide también el ancho de los... Exacto, es una maravilla, no la tenemos en México todavía, pero es una herramienta que nos ayuda a... Sí la tenemos, pero bueno, no se utiliza. Por ahí debe de estar, ¿no? Sí hay, pero no se utiliza. Este tipo de cuestiones te asegura que si tú estás en una competición internacional, estás en las mismas condiciones que tu oponente, al menos en el uniforme, ¿no? Posteriormente también ya hubo un cambio como tal en el homologado de los judogis, es decir, solo una lista selecta de marcas puedes usarlas para las competiciones internacionales. Actualmente son 16. Yo ese cambio lo veo... Puede ser que ayuden, pero realmente es más en la parte del negocio y que realmente cada quien pues tendrá su marca favorita, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todas estas marcas son de muy buena calidad. Aquí el caso que bueno, el fabricante cumpla con estas medidas establecidas. Entonces es lo más importante. Yo creo que la mayoría que está entre todas estas marcas ya homologadas son de muy buena calidad. Y bueno, para tú entrar tienes que cumplir con estas regularizaciones. Aparte que bueno, ya viene lo otro, paga impuestos y tal. Y esa es una de las diferencias que la gente dice. ¿Por qué me voy a gastar casi el doble de un judogi de entrenamiento a uno de competencia? Tú vas a notar la diferencia. Un judogi oficial, homologado con la etiqueta para competiciones internacionales, es de muy buena calidad. Yo me siento, al menos siempre he pensado que vale la pena, ¿no? En relación calidad-precio, a veces los judogis de entrenamiento son buenos, pero no hay como uno de competencia. Te va a durar años. Sí, hay judogis de entrenamientos de muy buena calidad que no están homologados. Pero no han pagado la licencia. Exactamente, de muy buena calidad, unos que están más gruesos y a lo mejor te puedes sentir cómodo tú en el entrenamiento, pero el problema o la situación esta, para un atleta de alto rendimiento que compite a nivel internacional, que necesita usar este judogi, es el problema de adaptación. Tú debes de entrenar con un judogi con el que vas a competir. No quiere decir de que sea el de entrenamiento sea el de competencia, por supuesto que no. Tú tienes un judogi para competencia, ya lo probaste, lo adaptaste, entrenaste par de semanas y bueno, decides reservarlo para que esté intacto para el evento, que esté en las mejores condiciones. Pero tienes que tener otro judogi de esas mismas características para entrenar, para que tú sepas cómo te vas a quitar ese agarre en la competencia, que sea el mismo judogi. Si yo tengo un judogi de otras características, también muy bueno, pero es más grueso, no da las medidas, es más estrecho, es más corto, por supuesto que en el entrenamiento voy a jugar y me voy a quitar. Y en la competencia te vas a sentir exactamente, y cuando llegas a la competencia, que te pones el uniforme que realmente que es el con el que puedes competir, si no estás adaptado a hacer rompimiento, a desarrollar tus técnicas, tu estrategia, te vas a sentir muy mal. Y dices, ¿y ahora por qué no puedo romper? ¿Y ahora por qué no puedo atacar? Porque no estás adaptado a ese control, a manejar tu uniforme. Entonces, por eso es muy importante que los deportistas de competiciones internacionales que usan este tipo de uniforme entrenen con
el uniforme que compitan, o sea, con esa misma calidad de uniforme, esa misma tela, ese mismo grosor, y puedan aprendan a desarrollar sus estrategias, y en la competencia realmente está incómodo. Y que está buenísimo eso, o sea, es un consejo que tú das para que te aclimates a la sensación, como tú dices, de los kumis, de los ataques. Realmente es, y vale la pena, repito, comprarse un judogi de competencia. Obviamente tendrás tus judogis para entrenar, que a lo mejor están un poquito más desgastados, los de gala, que son los de competencia, pero que se asemejen, ¿no?, en las medidas, y eso está muy bien. Realmente sí. Te vas no te sirve entrar con un doble vista tenemos y conocemos muchos compañeros o deportistas que van al entrenamiento y llegan así con los judogis cortitos y apretados, que no se ajustan a nada. Es que ni le cierra. Entonces sí, entonces sacan ventaja del entrenamiento, pero ahora la competencia los ves pasando trabajo y dice, oye, si me expulsaron no pude atacar una técnica. No, pues es que tú, si vas a entrenar con un judo que parece un karate, que nadie te puede agarrar y estás rompiendo eso, tienes una ventaja extraordinaria. Entonces cuando vas a la competencia no puedes hacer nada, te dicen, no, es que me amonestaron bien rápido, no pude atacar, estaba muy fuerte. No es que estaba tan fuerte, estaba igual, lo único que siempre te has preparado y has entrenado con la ventaja. Es igual, si vas a una carrera de 100 metros y yo no corro 100 metros, corro 80 porque me regalan 20 metros, pues es muy fácil ganar, o te vas a acercar mucho a las marcas mundiales. Entonces, es ahí el detalle. Y que vale la pena, les repito, o sea, el judogi actual es muy fresco, 750 gramos, es ligero, yo ahorita me pongo un judogi, y hagan la prueba ustedes si tienen por ahí un judogi que haya sido fabricado, comprado, adquirido antes del 2010, que es donde se hizo la homologación oficial. Lo sientes pesadísimo. Sí, ya es pesado y caluroso. Y caluroso, ¿no? Estos bicolores que eran muy prácticos. Me gustaban porque te los cambiabas, pero estaban todos sudados luego ahí. Sí. Voy a preguntar, nada más para aclarar, nadie nos está pagando por esto ni nada, pero vamos a decir aquí nuestras marcas, para nosotros, cuáles son las marcas de judogi favoritas, cuáles a lo mejor nos hemos usado más, cuáles nos han marcado. ¿Te acuerdas tú tu primer judogi? No era una marca... Bueno, mi primer judogi... reconocida, ¿no? Bueno, porque mi primer judogi, lo hizo la costurera del barrio, ¿no? Ella fue de unos costales de harina, en ese tiempo, estábamos hablando de los años 80, aproximadamente 79, 80, que fue por la época que iniciamos nosotros el deporte, y bueno, no había muchos judogis disponibles. Había una marca nacional, que era la marca Batos, así, en algunos artículos deportivos, con muchos de béisbol, y era marca Batos. Pero no era muy fácil de adquirir. A las selecciones, a los equipos, sí recibían, proporcionaban judogis de diferentes marcas, europeas o asiáticas. En ese tiempo creo que eran asiáticas o europeos, o alemanes, búlgaros. Pero bueno, mi primer uniforme sí, fue de categoría de costurera del barrio. Y son los mejores. Yo te recuerdo, yo tengo ahí también guardado mi primer judogi, o sea, eran marca... el mío era Kusakura. Ajá. Todavía lo tengo ahí, es un judogi, y de hecho Kusakura es una de las marcas antiguas. Ellos fueron los primeros en Japón en poner una manufacturera donde solo producían judogis, es decir, artículos, ya después por ahí aparece el gigante, ¿no? Mizuno, japonés. Sí. Pero bueno, hablando de marcas, la primera marca que bueno, como me empecé a sentir cómodo, fue en un tiempo la Adidas. Es un judogi que en un tiempo un judogi muy bueno, de muy buena calidad, resistente. No era tampoco tan pesado, pero fuerte, duro. Era muy buen judogi. Estuve mucho tiempo usando esa marca y me acomodaba muy bien.
Luego el judoí Norris también, cuando salió fue un boom, pues, o sea, un judoí que es muy duro. Actualmente el Norris ya no lo producen, pero sí fue un... No, sí, y de hecho está homologado. Está homologado, sí, cambió. Sí, duró un tiempo, pero cambió. Pero un judoí también era muy duro. Era un poco también más pesado, pero sí. Lo que antes tú buscabas... Era una armadura ese judo. Lo que antes tú buscabas en una marca era que estuviera grueso, que estuviera... porque yo tengo una opinión y ustedes ya opinarán. Yo creo que hay una marca para cada persona, ¿no? Hay gente que se siente muy cómoda Adidas, hay gente que no lo soporta, no se adapta a su cuerpo. Hay gigantes europeos, por ejemplo, en su momento fue Tagoya en España, actualmente Fighting Films, yo inglés. Depende de las características, ¿no? Estos judoís tenían características diferentes. Todos estos judoís en su tiempo tenían características diferentes. Ahora todos estos judoís tienen las medidas iguales. ¿Qué varía? Tal vez la marca, el corte, ¿no? Pero en el corte tiene que dar las medidas. Por ejemplo, este judoí Norris era un poquito más largo. Sería ahora más o menos como se van a usar los judoís ahora o como está autorizado. Que yo debe llegar abajo de cubrir los glúteos perfectamente. Entonces este uniforme tenía esa característica. Era lo único que no me gustaba mucho. Era faldón. Como faltón. Los uniformes asiáticos como el Mizuno eran un poco más cortos. Entonces tal vez por las características de los asiáticos, que no eran de extremidades tan largas en su mayoría, ¿no? O sea, hay sus excepciones, pero en su mayoría. Y este judoí Norris sí tenía esa característica. Así otros judoís eran más cortos acá, uno de manga, y cada quien se acomodaba a ese judoí según sus características físicas. Y por lo mismo, muchos judoís no sobrevivieron a la homologación. Porque cada quien, como tú dices, lo hacía a la medida que era, ¿no? Por ejemplo, Adidas, que es una empresa de deportes brutal, que tiene experiencia, supo adaptarla. Y aparte de que tenía buen contrato, ¿no? Era parte también de esto, ¿no? Cada país tenía se podría decir su afinidad por cada marca. Japón siempre y será Mizuno. Hubo un tiempo nada más en que fueron Kusakura en la antigüedad. Sí. Francia era Adidas, Corea todavía es actualmente Adidas. La gente de Gran Bretaña, de Inglaterra tenía los Fighting porque era su judogi, los españoles igual con Tagoya. Muchas marcas de repente aparecieron, muy Mosquito. Exacto. Por ahí se me está pasando otra. Matsuro aparece ahora en Canadá. Hay muchísimo. El Kappa italiano. Son judogis que, precisamente como mencionas, el Norris, son judogis largos. Precisamente yo creo para gente con. De hecho, salió el modelo Slim Fit. Muchas marcas lo manejan, como es Fighting Films, Kappa, el mismo Daido, que es ahora la nueva tendencia española. El modelo Slim Fit es. Te explico, sería como un poquito más largo, pero de tronco es entallado, sí. es más pegadito. Es un judogi, por las características, viendo esta situación de las características, que hay deportistas que son de extremidades largas. Muy altos, sí. Pero son delgados. Entonces necesitaban ponerse un judogi de una talla extra, incluso a veces hasta 2 tallas, pero eran unas batas, porque ellos eran muy delgados, pero extremidades. Entonces, ponte entonces un judogi más grande. Entonces, era una bata flotando. Entonces, sí dan desventaja. Entonces, este judogi ajustado les queda perfectamente, ¿no? Claro. O mucho mejor que el otro. En ocasiones realmente hay muchas marcas como un sastre que te manejas tus tallas específicas. Entonces, claro. Todo este tipo de reglamento, usted puede mandar a hacer su uniforme con estas medidas específicas. ¿Qué te dicen los cortes? Es un uniforme a la medida perfecta, ¿no? Que puedes competir. Entonces, y cuidado con eso, porque a veces si subes de peso puede que pierda la medida. Ya no te queda. Puede que pierda la medida. Nosotros hemos tenido, se puede decir, el privilegio, ¿no? de probar varias marcas, Adidas, Mizuno.
Me gustó mucho Green Hill. Sí, Green también. Hill, por ahí en 2012 a 2014 prácticamente se asoció con Cuba para ser su proveedor oficial de la selección. También Azerbaiyán tenía contrato por ahí. Sí. Por ahí también hemos probado el Fighting Films, claro. Fighting Films, fíjate, tuvo un boom. Creo lo que fue el Superstar Team. Tenían a gente muy destacada portando su judogi. Les daban los judogis, les daban el contrato. Iliadis lo puso en el mapa en sus mejores momentos. Sí, por supuesto, hay atletas que popularizan mucho estas marcas de judogis, ¿no? Los jóvenes, los niños sueñan con sus estrellas, ¿no? Y por supuesto que están muy atentos que judogi se ponen, claro, ¿no? Todo, ¿no? Y era como la tendencia, porque Fighting Films tiene, por ejemplo, este es el modelo Golden Gates. Es top. Normalmente Fighting Films tenía, actualmente no sé si ya con el nuevo cambio de logotipo, creo que todavía lo puedes hacer, cambiar el color de las Fs, podrías cambiar el bordado, revolucionaron de alguna manera la venta de judogis. Sí, por supuesto, ya más en lo que es actualmente la personalización, la experiencia. Sí, y la mercadotecnia, ¿no? Y sin embargo, yo lo que te puedo decir de este Superstar 750, me encantó. Me encanta, es un judogi que me ha adaptado, cumple con las medidas internacionales, ya de las actuales no sé, pero lo que sí les puedo decir es que es un judogi que vale la pena, como todos los internacionales que vale la pena comprar, ¿no? Exactamente. Sí, yo últimamente pues este que tengo es el Ippon Gear. Y me ha encantado mucho, ¿no? Los últimos tiempos. Y el Mizuno también. El Mizuno Yusho. El Yusho, que es el otro judogi que tengo para a veces cuando hago algún tipo de competición por ahí, que ya es muy leve, pero sí son judogis que sí se adaptan a mi cuerpo, ¿no? Me siento cómodo con ese judogi. ¿Sí? Y es lo que yo te puedo decir, o le puedo decir a la gente, que los judogis de competencia valen la pena, pero a veces surge como la duda, ¿no? De qué judogi debo comprar para empezar, ¿no? Ni siquiera soy competidor, cuál me conviene. Aquí a veces es complicado en México y también, por ejemplo, aquí en el estado ni se diga conseguir judogis proveedores. Exactamente. Yo les puedo decir en base a mi experiencia lo que creo, y es que puedes empezar con un judogi normal. Obviamente no te recomiendo que hagas la práctica de judo ni con un karate ni con algo, el dobox de taekwondo. No te va a servir y te vas a sentir incómodo, te vas a sentir mal. Te puede lastimar también, te puede lastimar el cuello. Entonces puedes empezar con algo básico, ¿no? Una Adidas, no el Champion 2 o 3 que son oficiales, sino un Active Sports, que es un poquito más delgadito, es para entrenamiento. En su momento había los Speed, que eran judogis bastante delgados. Actualmente puedes investigar en los bazares de internet si hay judogis de entrenamiento. Eso fue lo que también trajo la oficialización de marcas, ¿no? Que hay judogis de competencia. Sí, y hay muchos deportes que son que han salido, muchos uniformes judogis que son de marcas propias de algunos deportistas, de algunas marcas que van empezando, que son económicos y sí cumplen esta característica para un deportista que comienza o una persona que comienza, porque ni siquiera podemos decir si ya es atleta, ¿no? Que comienza para un estudiante de judo, que tiene su pantalón, su uniforme con mangas holgado, por supuesto los diversos refuerzos para rodillas que son muy importantes, sobre el cuello que no lastimen, que son las características del karate o el de taekwondo, que son muy delgados porque ellos no se alan. Entonces estos sí pueden incluso poder ocasionar alguna herida en el cuello, raspones, y muy incómodo. Entonces este tipo de uniformes también, que no son ni siquiera tienen estas marcas conocidas, pero cumplen esas características para iniciar, está perfecto.
bastante Está perfecto. cierto. Muchas ganas para entrenarlo. Es lo que hace falta a veces, ¿no? Y muy importante, o más importante a veces. Y que no te confundas, ¿no? Siempre por lo general en la página oficial sale judogi de entrenamiento. Si te sale kimono o a lo mejor ki de jiu-jitsu brasileño, tampoco te recomiendo, ¿no? Son otras costuras por ahí los colores No, pues sale color rosa, exactamente, color hay verde, otros deportes en el judo no, al menos en el judo no existe que comparten un uniforme muy parecido al nuestro, pero realmente no es igual, tiene características diferentes, son más estrechos, tienen costuras inversas, no sé cuál es la idea, pero las costuras están por fuera, entonces eso daña en ocasiones, puede dañar, tener algún tipo de rosaduras, incluso hasta heridas. Que son color arcoíris. Sí, y tienen otros colores que no tienen nada que ver. Dicen, yo no estoy en contra de los colores, ¿no? Pero para la práctica de judo está correcta la blanca, azul, hay judos de otros colores que, bueno, según el uso, hay colores o formas que se pueden usar en la enseñanza para militares, porque a veces no se puede entrenar en tatamis o se entrena en el pasto o en la tierra o donde estén entrenando. Entonces son judos inclusive negros, se utilizan porque tal vez está en una maniobra y el camuflaje, entonces su uniforme tiene que estar, no hay la oportunidad tal vez de lavarlo tan a menudo o se va a ensuciar porque es en la tierra, en otros espacios que no es igual que la práctica deportiva. Pero cuando se esté dentro de un tatami, pues lo correcto, el judo que se practique con el blanco, en ocasiones puede ser el azul. Particularmente me gusta más el blanco a mí, ¿no? Pero estoy azul porque queríamos de que vieran los dos. La diversidad, mostrar. La evolución, pero siempre, sí. también siempre dejar en claro que para las graduaciones, exámenes, inclusive eso está en el Kodokan, nunca se puede realizar una kata con un judogi que no sea blanco, es muy tradicional. Sí. Y que si esa es la cuestión y la filosofía de esta arte marcial, que la respetes y trates de conseguir ese tipo de uniforme. Exactamente, sí. Y bueno, ya que comentaste todo eso de que a veces el judogi se puede llegar a ensuciar, a maltratar, ¿por qué no les compartimos aquí a la gente algunos tips o buenos hábitos para cuidar tu judogi y obviamente que sea más longevo, ¿no? Sí, por supuesto, que es súper importante la higiene de su uniforme, ¿eh? Es muy desagradable entrenar con una persona que no lave su judogi, que no tenga el hábito de higiene. Es un deporte que se suda bastante. Y por respeto a la otra persona. Exactamente, todos tenemos humores diferentes, unos más que otros, pero eso no quiere decir de que no estemos aseados y que tenga oler bien a la hora de entrenamiento. Y por supuesto que la ropa tiene que ver mucho. Nuestro uniforme mínimo hay que lavarlo semanalmente, Hay lugares, como comentaba anteriormente, regiones que hace mucho calor o que se entrena 2 o 3 sesiones de entrenamiento. Si estás en un campamento, por supuesto que un judogi no te va a alcanzar. No te va a durar la semana. No va a durar la semana, ni el día. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que sudo mucho. Yo en ocasiones o en ese tipo de circunstancias, campamentos donde sabes que estás constantemente empapado, sí necesitas 2 judogis para la semana. Exactamente, por supuesto. Para una sesión, tal vez una sesión en la mañana, usted puede usar su judogi y otra sesión en la tarde usar otro judogi, ya sea tachiwaza o newaza o de las dos, en dependencia, porque el judogi no se va a secar. Entonces tiene que colgar ese judogi a que se seque, o orearlo, ventilarlo. Y luego que esté seco, volverlo a usar. Entonces a veces no alcanza el tiempo, o es un clima de mucha humedad, o poco sol, o no hay donde colgarlo. Si estás en un hotel, a veces es complicado que tu judogi se seque,
Entonces... y luego en esos hoteles donde a veces está... lo vi una vez, imágenes que se pueden oler y salen los yogis. ¿Tú te imaginas cómo huele ese pasillo? Sí, no, me tocó un evento estamos en Austria y las temperaturas estaban muy bajas. Pero luego en esos gimnasios pues hay calefacción y se entrena durísimo, la gente suda muchísimo. Entonces estábamos ahí, compartimos con Mongolia y otros países ahí que todos donde ponían no había donde colgar, porque pues, en Austria llueve siempre. Afuera había una esta lluviecilla que moja los judogi, entonces de donde había que colgarlo, pues la gente lo colgaba en el pasillo y entonces la administración estaba muy molesta con los judokas porque esos judogis estaban... a nosotros también nos pasó, en Miami dejamos los judogis en las escaleras de incendio, pero el olor penetraba todos los pasillos, las habitaciones, o sea, creo que es muy importante eso que tú comentas, el orear el judogi, obviamente utilizarlo diario. Si lo vas a lavar, por ejemplo, al terminar la semana en cada sesión de judo, ¿no? El físico obviamente no influye, pero sacarlo al sol, aparte de que mata algunas bacterias de manera natural, permite que se seque y que de alguna manera no se desgaste tanto, ¿no? Exactamente, y ni se le ocurre meterlo en una secadora, eso... encogen mucho. Sí, encogen no, pero el secado tiene que orearse, no puedo sacar yo un judogi sudado y meterlo en una secadora, porque pues, por ahí hay gente que hace cada cosa. Entonces, eso es importante. Hay lugares que el judogi se tiene que lavar de diario. Hay lugares que hace demasiado calor, gimnasios con demasiado calor, arriba de 40 grados y que hay que entrenar porque son las condiciones que hay y el judogi termina empapado. Entonces, ahí sí que hay que ir a meterlo a la lavadora y secarlo de diario porque las condiciones son las que hay. Entonces, pero un entrenamiento normal, una semana máximo, un judogi te puede, entrenando una sesión, te puede aguantar perfectamente. No más. No más. Con una semana, ¿no? Hay gente que un mes sin lavar es una falta de respeto. Y por ejemplo, en algunas culturas, malísimo. Si tú llegas a ir a entrenar a Japón, eso es... La gente lo ve muy mal, todo el mundo ahí va impecable, entonces tú tienes que estar impecable, ¿no? Va de la norma de cada quien, ¿no? Obviamente, a veces... A alguna gente le da pena no decirle, oye, tal, ¿no? Lava tu judogi, pero creo que es, como les comenté antes, por respeto y creo que es lo más lógico y lo más oportuno que lo hagas una vez por semana. Si estás en un campamento o en un clima muy extremo, alterna 2 judogis, uno por día. Y cuídalo. Yo, por ejemplo, el judogi blanco, empecé a notar muchas veces, se me estaba percudiendo mucho, lo estuve tallando porque obviamente tú lo quieres dejar blanco, ¿no? Creo que y eso es un buen consejo, el remojar el judogi blanco antes de lavarlo, el remojarlo en jabón, cada quien tendrá, ¿no? Hay otros que dicen bicarbonato, otros dicen... vinagre, ¿no? ¿O cuál era el otro? Hay muchos remedios. El punto es de dejar el judogi blanco remojando, afloja un poco la mugre y hace que no tengas que tallarlo tanto. Sí, que no se pegue. Cuando tú tallas la mugre mucho, se abre del solapín, se abre del pantalón, sobre todo. Sí. Yo mucho de las rodillas. Sí. No, se lastiman mucho, pero bueno, toda esta higiene del judogi tiene que ver mucho con todo el ambiente alrededor. Primero, la persona tiene que estar aseada. Si tú eres una persona que entrenaste físico que no se baña. y no te bañas, o sea, aparte de puerco, tu judogi se va a ensuciar porque no es nada más por fuera, el interior del judogi también es donde primero se percude. Muchas veces precisamente porque el deportista no se asea constantemente. Termina una sesión de entrenamiento, por supuesto hay que hacerse, eso es limpieza, aparte que es una terapia de descanso, te recuperas, existen estos baños de agua fría con tibia o caliente que te recuperas mucho más rápido y bueno, y te mantienes sano, evita hongos, herpes, montones de cosas. Entonces esto forma parte de la limpieza del judogi. También un dojo que no se limpia también es un dojo que atenta contra el judogi. Sí. Es muy molesto que tú llegues a entrenar con tu judogi limpio y empieces a sudar, a rodar
Nintendo Currenzo de Neguasa, ¿no? Exactamente, y te paras y tu judogi está en negro, si fuera un trapeador, ¿no? Negro. ¿Por qué? Porque no han limpiado el tatami, no está correctamente limpio. Entonces hay que tomar esas medidas, ¿no? El dojo tiene que estar perfectamente limpio y aseado y bueno, todas las situaciones que se han dado últimamente te obligan, ¿no? A tener todavía más énfasis en la limpieza. Sí, entonces eso va a evitar muchísimas también enfermedades, hongos, otras cosas que hay también. Más adelante platicaremos por ahí algo de eso, pero es parte del conservado de tu uniforme. Igual el judogi azul es un color más oscuro que tal vez puede disfrazar un poco si está sucio. Es más mentiroso, ¿no? Exactamente, pero eso no quiere decir que no lo lavemos correctamente. El judogi azul también hay que tallarlo, sobre todo en los interiores, las mismas características que otro de cuidado para el color, tratar de no ponerlo a secar en el sol, en un lugar que a sombra por la situación del... El azul tiende a decolorarse. A que no se decolore tanto. No usar detergentes estos blanqueadores, porque también lo vas a lastimar, sobre todo el color, ¿no? Pero hay que darle jabón, de su preferencia, agua y tallarlo, eso es importante. Sí, yo siempre lo veo que es como una parte, es algo muy íntimo que tienes que tener con tus judogis. Por ahí había una frase del gran Koga, decía: quien no sea capaz de cuidar su uniforme no es digno de portarlo, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Tú tienes que ser perfectamente capaz de hacer tu judogi, de cuidarlo, de tenerlo siempre al 100%, ¿no? También yo te recomiendo que para que sea más duradero tu judogi, lo cuides en la cuestión de que si ves un desgaste en la manga, en la rodilla, lo confecciones, ¿no? Le pongas un parchecito, así evita que... luego a veces es peligrosísimo entrenar con un pantalón que esté abierto, metes el dedo en uno de esos agujeros y es fatal, ¿no? Hay muchísimos tips que podríamos darte, pero sobre todo eso, ¿no? Que tengas claro que pues es tu uniforme, es como tu armadura y que de alguna manera lo respetes muchísimo. Hay que oler bien, señores, hay que oler bien y báñense. Estar higiénico para que tengan compañeros, porque si empiezan, van al gimnasio y empieza que no nadie se le quiere acercar, que no quieren entrar con ustedes, pues revisen su judogi o algo, algo está pasando. Oye, una de las leyendas urbanas de las artes marciales, ¿la cinta se lava? En el mundo del jiu-jitsu dicen que en la antigüedad los japoneses era como un símbolo de que del judogi, bueno, en Japón no hay grados, ¿no? Es el cinturón blanco, el cinturón negro. Que el judogi se iba el obi, la cinta se iba ensuciando progresivamente y que con la experiencia de sudor tú ya eras un cinturón negro y que por eso no... Es un mito totalmente. Sí, yo he escuchado para mí es un mito. Yo no recuerdo ningún profesor, entrenador que me haya transmitido el no lavar el cinturón. No, porque acumula bacterias también, ¿no? Sí, al final recoge mucho sudor. Sí, entonces igual suda porque es un área de la cintura donde se coloca que también se suda ahí bastante. Yo creo que el cinturón igual, si está mojado, sucio y empieza ya a oler, hay que lavarlo. Sí. Tal vez no tan a menudo como se lava el judogi, que ese sí hay que lavarlo en el tiempo que se necesite, mínimo semanalmente, pero si antes hay que lavarlo. La cinta también hay que estarla checando, ¿no? Si la cinta necesita una lavajada, pues hay que lavarla. Por supuesto, no creo que... No te va a quitar conocimiento. Ni me quite conocimiento, ni me dé experiencia, ¿no? Eso es una cosa muy básica. Entonces recuerden siempre portar el uniforme con respeto y tenerlo muy cuidado. Para lo que usan también ropa interior, hay ropa interior para entrenamiento. Los llamados rash guard, ¿no? Las licras. Licras y eso que se usan. Esto también evita un poco que se pueda, el sudor llegue directamente o la piel llegue directamente al judogi.
lo puede mantener, pero esa licra también hay que lavarla a diario, esa ropa interior hay que lavarla a diario. Sí, lo conveniente es tener varias que las puedas ir te las puedas ir cambiando, pero ese uniforme interior es igual que los calzones, calzoncillos. Sí, a diferencia pues del judogi que te puede aguantar a lo mejor una semana, el rash guard no, y es un mito que mucha gente también piensa que la licra la uso la misma semana que uso el mismo judogi. No. Yo sí igual coincido contigo ahí, usa una rash o una licra, una playera, inclusive diferente cada día si es que eres fan de entrenar con playera. Exactamente, sí, eso hay personas que sudan mucho, ¿no? Y esto ayuda un poco a recoger el sudor pero tiene que ser de diario, ¿no? Limpia. Incluso este tipo de playeras no puede ser para toda la vida. Hay mucha gente que tiene una playera a lo mejor, pero esas playeras y ese tipo de uniforme hay que jubilarlas, ¿eh? Cuando ya no da más, hay que cambiarla, agárrala, la doblan y adiós. Ya digo lo que, pero no son eternas, ¿eh? No son eternas, y igual tienen que estar aseadas, y hay veces que ya el olor ya no permite seguir usando, entonces hay que desecharla, ¿okay? Bueno, un tema bastante curioso, bastante entretenido, bastante diferente, ¿no? A lo que habíamos tocado aquí. Me gustó. Sí, no deja de ser muy importante. El uniforme de judoka es súper importantísimo para la práctica, para el desempeño y por supuesto el cuidado de nuestro uniforme. Queremos que nos comenten aquí abajo cuál es su marca favorita de judogi. Yo me quedo con Fighting Phoenix. ¿Alguna marca? Yo me quedo con Mizuno Fighting. Los dos preferimos el blanco. Comenten cuál les gusta más, el blanco, el azul, su primer judogi, etcétera. Vamos a tener mucha actividad aquí en el canal de Emil Montes en YouTube. Estén atentos. Vamos a tener una edición especial rumbo a este campeonato del mundo en Taksin, en Uzbekistán. Y va a estar entretenido. Sí, llega uno de los días más esperados del año, que es para los judokas en lo que es la parte deportiva, que es el campeonato mundial de judo, donde hay muchas figuras nuevas, figuras que cambiaron de división, combates esperados, y bueno, va a ser una fiesta grande. Tendremos unas semanas a partir del 6 de octubre, una super semana, y terminen por equipos, ¿no? Campeonato de las 7 divisiones, tanto varoniles como femeniles, el campeonato mixto. Vamos a tener actividades aquí, vamos a estar activos en los pronósticos y predicciones de cada uno de nosotros para que también se unan, comenten, compartan. Y bueno, también tendremos por ahí otra actividad en Facebook, en Emil Montes de Oca, algunas reacciones. Estén atentos y muchísimas gracias. Mándenos su equipo ideal, sus ganadores ideales, ¿eh? Y aquí el Fantasy, aquí vamos a hacer algo. Aquí lo analizamos. Aquí lo analizamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, se la pasen bien.